Un punto basta para expandir un tejido. Las combinaciones pueden ser infinitas. Lo sabían ya los tejedores de los primeros textos del Islam y lo sabemos hoy los tejenautas, que escribimos historias en ese suéter que la abuela le hizo al nieto, en la chambrita para el recién nacido, en esos regalos para los hijos, la pareja, los amigos, en los manteles, fundas, lámparas o cubrecamas que decoran nuestros espacios, en esa pieza que se deja como un graffiti en algún rincón del orbe. Estos poemas con métricas texturizadas forman parte de un texto que se prolonga a la historia de todos los textos. No por nada, tejer y texto comparten la misma raíz etimológica latina, textere. El tejer se escribe, también se hace comunidad. La palabra tejido se usa como metáfora de cohesión, de integración. Es un tramado que sostiene no solo una urdimbre, también una sociedad. Bienvenidos al Tejedero. Hola, este es El Tejedero. El Tejedero, el podcast donde todos somos tejedores de historias sin importar si alguna vez hemos sostenido una aguja o no. Aquí nos sumergimos en conversaciones auténticas sobre la vida hilando la palabra. En este cálido rincón del universo de los podcasts nos reunimos para explorar el arte del tejido, no solo con hilos y agujas, sino también con nuestras propias experiencias, sueños y reflexiones. Así que independientemente de si eres un tejedor experimentado o simplemente alguien que ama escuchar y busca inspiración, este es tu espacio. Un lugar de conversaciones genuinas, tranquilas y profundas, tejidas con amor y cuidado, con la certeza de que juntos estamos creando un tapiz de experiencias únicas y significativas. Yo soy Paito Escobar, tu compañera en esta aventura de hilos y palabras. Prepárate para tejer juntos en el tejedero. Bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio del Tejedero. Al comienzo les compartía un fragmento del libro El mensaje está en el tejido de Anuska Angulo y Miriam Mabel Martínez, que se los recomiendo, muy interesante, habla de sus experiencias como tejedoras y como grafiteras tejedoras. Ellas cuentan también cómo hacían ciertas acciones en la calle, públicas, a través del tejido, que me parecieron muy bellas, entonces muy recomendado. Ese es el libro recomendado de nuestro primer episodio del Tejedero. ¡Qué emoción! En este episodio, como en todos, van a pasar por acá personas maravillosas con sus historias, porque tejer es eso, vivir. El tejido es como la vida. En el tejido contamos historias, tejemos, destejemos, cambiamos de forma, de aguja, de hilado, pero siempre el resultado es maravilloso y hermoso, con todo y con los errores, los aprendizajes, los caminos. Y creo yo, me siento muy honrada de que en este primer episodio hayan aceptado acompañarme Luzda y Alegría. Ellas son dos mujeres maravillosas que tienen un podcast que se llama La Maestría de Vivir. También vayan y escúchenlo. Muy hermoso, muy auténtico, muy genuino, muy mágico y bueno, honrada de que hayan decidido acompañarme. Bienvenidas, Luzda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy feliz compartiendo contigo este inicio y es una gran bendición, como lo hablábamos ahora, me invade la palabra gratitud y siento que todo mi cuerpo lo está experimentando, el poder estar acá, el poder poner en altavoz el mensaje bonito de la maestría de vivir y ser parte de tu tejedero es lindo. Gracias, Alegría, qué emoción, qué alegría. Pau, bueno, gracias por invitarnos. Ser parte del primer capítulo para nosotros es muy emocionante, es muy significativo. Hace parte como de esos sueños también de la maestría de vivir como podcast y que podamos tejer conversaciones y hablar de lo que hemos hecho y lo que ha hecho parte de nuestra historia es muy bonito para nosotras, así que mil gracias. Muchísimas gracias. De nuevo les digo, súper honrada que hayan aceptado estar acá. Yo les contaba ahora y quiero compartirlo con todos los que nos ven y nos escuchan, que alguna vez vi una publicación de su podcast en el Instagram del podcast con una frase, hace mucho tiempo, además la vi, con una frase que hablaba de por qué nos cuesta tanto comenzar algo, cualquier cosa, que tengamos una idea o llevar a cabo alguna idea. Y yo dije, ellas tienen que ser mis primeras invitadas
porque el tejedero tiene detrás, y se van a ir dando cuenta a medida que pasen los episodios y que vean por ahí contenidos, tiene una historia muy larga para contar para que esto hoy fuera posible, para que estuviéramos hoy acá, todos quienes somos parte de esto. Hay una historia muy larga y hoy vamos a hablar de eso. ¿Por qué nos cuesta tanto llevar a cabo nuestros proyectos, hacer realidad nuestras ideas y nuestros sueños? ¿Qué piensas, Luz? Es una pregunta muy interesante que a través de la maestría de vivir nos hemos permitido conversar muchas veces y siento que es como parte de la naturaleza humana sentir el miedo a lo desconocido. Y por esta época sí que nos invade la incertidumbre de qué viene, de qué puede pasar. Y creo que es como parte de lo que puede estar siendo la limitación a tomar ese paso y dar ese salto al vacío. Es que nos gobierna el miedo. Desde la maestría de vivir hemos hablado de 4 grandes miedos que por naturaleza todos experimentamos, y es el miedo a enfrentar, es el miedo a la muerte, porque de alguna manera cuando tomamos decisiones importantes de nuestra vida, algo también tiene que morir. El miedo a perder, y entonces empieza la mente a decirnos, ¿y si no funciona? ¿Y si me quedo sin esta posibilidad? Y empiezo a tejer conversaciones que de alguna manera me van conectando con ese instinto de supervivencia. Y el miedo al abandono. Esos 4 grandes miedos están ahí latentes en nuestra memoria biológica, que hacen que seamos lentos, que retrasemos, que posterguemos y que de alguna manera le vamos quitando como las alas a los sueños. Parte de ese miedo también es como el impulso que requerimos, solo que transitar ese miedo para todos es un escenario muy distinto. Algunos lo toman como un miedo que termina siendo adrenalina, para otros te puede ser un miedo que paraliza. Entonces es como también invitarnos a través de esta conversación. Nuestros miedos nos están paralizando, nuestros miedos nos están volviendo agresivos queriendo tener el resultado ya, o nuestros miedos nos están llevando a huir de eso que sabemos que funciona, que hay que verificarlo, que hay que aplicarlo. Entonces creo que eso es parte de lo que nos paraliza. Mira que con respecto a eso, yo tengo una historia que siempre cuento, y es, yo desde muy chiquita fui bailarina, bailaba muchas cosas y siempre me daba mucho miedo salir al escenario. Y recuerdo que mi mamá siempre me decía, cuando sientas miedo es señal de que eso frente a lo que estás es valioso, es grande, es importante para ti y por eso te asusta. Entonces, de alguna manera también no es decir, ay, voy a soltar el miedo, voy a olvidarme del miedo, porque es imposible, hace parte de nuestra Hay que naturaleza, bien, transitarlo. como lo acabas de decir, de transitarlo y abrazarlo, como esa gasolinita, es como, ay, qué rico, este sustico que hay acá en la pancita nos da gasolinita para arrancar y para hacer las cosas. Ale, háblanos un poco de cómo fue esa aventura del primer podcast. Hoy yo la estoy viviendo, es el primer podcast, mi primer episodio, Una qué aventura. miedo. Y siempre hoy vamos a hablar del podcast, pero puede ser cualquier cosa. ¿Cómo fue esa aventura de empezar, de decir hagámosle y qué? Bueno, yo recuerdo que nos quedamos, pasó como un tiempo después de la propuesta. La propuesta nació después de vivir juntas en pandemia y hace poquito caíamos en la cuenta que nuestro podcast nació en pandemia, sin saberlo. Pues en pandemia nosotros no hablamos de hacer un podcast, de compremos un micrófono, nada de eso. Tan claro no fue. No, 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 no. Por situaciones adversas y no planeadas para nosotras, vivimos juntas unos meses en pandemia y fue muy bonito comprender un montón de cosas, vivir la pandemia desde otro punto. O sea, para nosotras o para mí la pandemia fue lo máximo, fue un tiempo súper divertido, profundo, de aprendizajes, de vivir la vida de otra manera, en otra casa que no era la mía, con otras costumbres que no eran las mías, bueno, un montón de aprendizajes, y a partir de ahí y de unos rituales que fueron surgiendo en la pandemia, vemos hoy que ese fue como el inicio o Ese ese, primer paso. como ese primer día realmente del podcast. Aunque no grabamos las conversaciones que teníamos en pandemia, creo que hoy las recreamos. Entonces, después de la pandemia, yo le dije a Luzda como un día cualquiera, me acuerdo que estaba en la casa de ella, en la sala, y ella estaba en la cocina. Entonces yo le digo, Muchis, y yo le dije, Muchis, hagamos un podcast. Y ella como así. Yo pues como en un formato, es un formato en el que se quedan grabadas conversaciones, y las conversaciones que nosotros tenemos son dignas de un podcast. No porque sean wow o porque sean las mejores, no, sino porque hablamos tantas cosas bonitas de tu vida y de la mía
que eso le puede servir a alguien, que de ahí podemos sacar aprendizajes, o luego incluso nosotras nos podemos escuchar. Y ella de un amigo como, hágale, pues como que hay que hacer de una. Y yo como, listo, ¿qué hay que hacer? Pasó un tiempo, ya cuando dijimos como, listo, veámonos este día, vamos a hablar de esto, de qué hablamos, bueno, como todo ese proceso, empezamos. Y lo bueno es como que las dos no tenemos como las barreras de la perfección, o ya hemos pasado por ahí y nos hemos dado cuenta que no es necesario que sea perfecto, que sea como lo planeamos así y súper controlado para poder que se dé. Entonces no hubo como, sin equipos, ¿cómo lo vamos a hacer? Con audífonos. Sí, entonces, nada, ¿qué tenemos para hacerlo? El manos libres del celular. Empecemos, literalmente, ¿qué El manos tenemos? libre. El celular, el manos libres, una habitación, listo, ahí. Y lo más importante, nuestra pasión, porque estábamos que nos Total. grabábamos. Sí, estábamos que nos hablábamos y creo que eso fue como, esos fueron los insumos que necesitamos para en este caso hacer un podcast. Y eso lo llevamos como a la vida y también cuando vamos a enfrentar algún sueño o algún reto, ¿qué tenemos? Y lo que decía Luz, las ganas, tenemos las ganas de hacerlo y eso que nos mueve adentro, que nos dice, por ahí es, vamos a hacerlo. Y así fue como empezamos nuestro primer episodio, en una habitación, con manos libres, con celular, como con esa incomodidad de alguna manera. Con el perro ladrando, con la vecina el ladrando. aguacate. Sí. Entonces, pues yo soy comunicadora de profesión y de la mejor manera intentaba como que las cosas se dieran desde la producción, pero Luz está súper relajada, como no, si tú hablas y yo hablo al tiempo, pues no pasa nada, no sé qué, esa es la vida, pues como cuando uno conversa, así es, y así nos fuimos yendo y nos dimos cuenta que si no era así, pues no íbamos a empezar. Mira, aquí hay una cosa que me hizo recordar a Alejandra y es que en pandemia, digamos que es parte como de mi personalidad. Para mí es súper importante preguntarme como, bueno, ¿y este día qué? ¿Este día qué me dejó? ¿Yo qué aprendí? Todos los que me conocen, yo termino un taller o cualquier intervención y yo, bueno, ¿qué te llevas? ¿Cuál es el regalo de este día? Entonces, todas las noches en pandemia, que finalmente eran muy largas porque a Alejandra le cuesta dormir temprano, entonces 11, 12, 1 de la mañana era, Aleja, ¿este día qué tal? El cierre era más largo que el día. O sea, la intervención de Alejandra, y cuando se generaban esas conversaciones, se tejían esas conversaciones, llega un momento donde dijimos, no, esto hay que grabarlo. Esto que estamos conversando puede hacer un gran eco en el corazón de los otros. Y sabes qué me haces pensar con la pregunta que nos haces, es que el no saber hacerlo, el no saber cómo hacerlo, nos puede paralizar. Entonces nos quedamos siempre planeando el momento perfecto y siento que el momento perfecto es como tiene que ser, y en la medida en que se va viviendo se van ajustando todos esos detalles, así como tú no lo invitas desde el tejedero, vas ajustando la puntada y se va construyendo un tejido muy lindo. Así es. Mira que acá tenemos unos escenarios muy interesantes, como un contraste muy interesante, porque ustedes cuentan una historia que me parece bellísima y muy valiosa de su experiencia, de no tenemos los equipos, no tenemos la herramienta, no sabemos cómo hacerlo técnicamente, pero tenemos lo más importante. En mi caso, que por eso quise empezar con este tema del podcast, claramente espero que todos sepan que este podcast es una producción y realización de Abracajabra, una empresa que llevo en mi corazón porque es mía y acá está conmigo, pues el gestor de Abracajabra, quien lo hace posible también todos los días, quien está conmigo acompañándome, y yo lo tengo a él y tengo los equipos y tengo la herramienta técnica y yo decía, pero qué falta, o sea, y ahí me cuestionaba mucho más y me parece muy bacano que lo hablemos abiertamente en este momento, porque ahorita decías desde el miedo y me preguntabas también antesitos de empezar en la grabación, ¿qué te daba miedo? Y a uno le dan miedo muchas cosas, que no sea capaz de sostenerlo, que no consiga los invitados, que yo lo lance y solo lo vean mi papá y mi mamá. Y cuando uno se sienta en una conversación con uno mismo, empieza como a hacerse esas preguntas y la respuesta siempre es ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No es muy parchado hacer el podcast. Si solo lo ven mi papá, mi mamá y mi novio y ustedes dos y la mamá de ustedes, ¿para qué? Qué rico, ¿cierto? Pero también ahí hay una cosa y me gustaría que conversáramos también de esas herramientas o de que nos podemos agarrar un poquito
para enfrentar y para abrazar y atravesar ese miedo que es natural, que todos lo tenemos. No, aquí no le vamos a decir a nadie que no, tranquilo, no, aquí estamos. Yo estoy muerta del susto de cómo va a salir esto, de qué va a pasar. Pero ¿qué? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Ustedes cómo enfrentaron eso? Dijeron, tenemos la pasión, pero ¿y qué? ¿Y cómo enfrentan eso cada día? Yo siento que hay algo que para mí ha sido determinante y lo he compartido con alegría, y es que no hay expectativa. No hay expectativa porque para nosotros no es bueno y cuántos nos van a seguir y qué nos va a dejar esto y cuántos tenemos que grabar. Y entonces los expertos, los que pueden tener un argumento muy válido, que nos van a cuestionar el sonido, que nos van a cuestionar el contenido, que nos van a cuestionar la forma, pues la verdad en ningún momento nos sentamos a pensar en eso. Gente muy hermosa en su momento nos dijeron, qué bien, pueden ajustarle un poco al sonido. Nos decían un poco cuando sabíamos que era todo. Gente muy hermosa nos decía, Luzda, habla más fuerte, Alegría, habla más bajo. Como también nos llegaron infinitos mensajes de personas que decían, uy, lo necesitaba. Hoy era el día para escuchar esto. Como también habrán personas que lo abrieron, se conectaron y se desconectaron, ¿cierto? Pero el punto es que cuando tú te dispones a servir con lo que eres, porque aquí no nos estamos inventando nada, es lo que estamos siendo mientras vamos viviendo. No es necesario conectarnos con la expectativa. Entonces yo la primera invitación que hago es suelten la expectativa. Si ese propósito, esa inspiración está en tu corazón, la vida nos va hablando y nos va mostrando que hay que ajustar, que hay que ir puliendo sin expectativas. Y sumado a lo que dice Luzda, pues como a lo largo de esas experiencias, tanto laborales, personales, familiares, con amigos, yo me he dado cuenta que es importante vivir la vida de los sueños. Pues como yo quiero vivir la vida que yo me sueño para mí, pero no quiero esperar a que pasen un montón de cosas que puedo tener en mi mente, como desde el control o desde la expectativa o desde las metas, no, sino como, ¿cómo quiero yo vivir este momento ya? Y me atrevo. Y otra pregunta que me hago es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que a la final, Sí. nada. Y otra cosa que yo digo es, nada es tan grave como parece. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que salga, que lo publiquemos y que se escuche feo. ¿Y pero qué? Pues ¿Eso como, a quién le hace daño? sí, pues como que Sí. eso me va a quitar qué, o no voy a dejar de dormir, o no, si sale feo, listo, hace parte de, y somos conscientes, entonces, ¿qué hacemos para mejorarlo? Hace ¿Cómo lo parte del ajustamos? proceso, pero de todo eso, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Así grave o no? Nada, entonces, hagámoslo. Sí, sabes que hay otra cosa que me parece súper bonita y creo que en este aspecto yo soy muy crítica y con alegría me he regalado conversaciones muy poderosas y es el momento que estamos viviendo donde hay una alta tendencia a la conexión, ¿cierto? Que estos medios de comunicación nos facilitan llegar al mundo. Ya ni siquiera pensamos en Colombia, llegar al mundo y de hecho ha sido muy bonito. Voy a decir dos cosas. Uno, celebrar las pequeñas realizaciones que se tengan, ¿cierto? Wow, yo voy a celebrar este set está hermoso. Desde anoche que lo vi, yo dije, qué lugar tan lindo, ¿cierto? Entonces, que no se nos vuelva paisaje, los pequeños detalles que se pueden convertir en una profunda celebración de la vida. Entonces, cuando de pronto nos llegaba las estadísticas de que el podcast fue escuchado en Canadá, ¡Qué Sí, emoción! es como, wow, así ¿qué? hayan abierto y lo hayan cerrado. No importa. Lo abrieron. ¿Qué le hace? Lo abrieron. Traspasamos las fronteras. ¿Cómo? Cada pequeña frontera se te convierte en una celebración. Y lo otro es que podemos encontrar otro set de grabación súper poderoso, ¿cierto? Que lleguemos y digamos, wow, qué lugar, ¿cierto? Yo vine con una súper chaqueta y yo dije, vamos, ¿cómo es el set? Como soy yo, natural, como tú me lo dijiste. No tenemos que ser igual a nadie, no tenemos que parecernos a nadie y no tenemos que vivir en el ritmo del mundo. Algo que para mí ha sido determinante y lo digo mucho en las conversaciones de la maestría de Vivir con Alegría
Estamos en el mundo, pero no tenemos que ser del mundo. Así que pueden haber infinitos podcasts, pueden haber infinitos contenidos de valor, todos valiosísimos, pero lo más valioso de un podcast, de una producción, de lo que salga, es la grandeza que hay en el corazón de la persona que lo está haciendo. Entonces, todo esto tiende a desaparecer cuando tú conectas es con el corazón. Entonces, como que las personas se den el permiso de reconocer que lo más valioso es lo que estás entregando desde tu corazón. Así es, sin importar qué tan grande parezca para ti o tan pequeño, porque hay personas, para mí, por ejemplo, puede ser algo súper grande y para otros, como lo hacen todos los días, puede ser normal. Mi profesión es ser comunicadora gráfica y a veces me dicen como, ay, pero es que vos haces ese loguito en 5 minutos. Sí, para mí, entre comillas, es algo fácil, podríamos decirlo así, pero para alguien que está empezando, por ejemplo, en esta carrera, es una grandeza. Y también uno se va acostumbrando. Se va acostumbrando. Después de hacer 20 podcasts, ya es como que, ay, bueno, sí, un episodio más, un episodio menos, un podcast más. También es esa invitación al asombro, a vivir como los niños, que todo les parece fantástico, maravilloso, la cosa más pequeña. Yo también desde lo audiovisual, siempre cuando estoy en clase le cuento a mis estudiantes y les digo, la clave de un buen fotógrafo y de un buen audiovisual es ser un niño otra vez, es encontrar la belleza en los pequeños detalles y celebrarla. Así ¿cierto? es, mira que yo le agradezco de su alegría, porque yo soy muy estructurada, muy seria, y alegría, vamos a grabar mañana, decir 4 de la tarde, y desde hoy a las 8 de la mañana me está escribiendo, Muchis, mañana grabamos, Muchis, qué rico, mañana grabamos. Ay, Y yo linda. soy, mañana a las 4, Muchis, preparada para mañana. Y a las 11 de la noche me escribe, con toda para mañana. Y yo, vamos bien, alegría, ¿estás bien? Sí. Y es una sensación bonita de recordarnos que tenemos una gran invitación a disfrutarnos todo lo que nos está pasando. Sí, qué lindo eso me inspira mucho de alegría. Yo pues que obviamente la sigo en redes sociales a ella, siempre veo como lo que pone y me inspira eso un montón porque también el mundo y el ritmo de la vida nos ha llevado a ser adultos obligados y parte de ese ser adultos es, ay no, qué pena gritar, ay qué pena reírse duro, ay pues Solo no. que sí hay que decirle que Cálmate. hay que dosificarlo. Pero es lindo. A mí hay una palabra que me fascina y es la palabra auténtico, autenticidad. O sea, cuando alguien se permite ser lo que es y ese ser lo que es te lleva a conectar con esa esencia que finalmente tienen los niños porque no están impregnados de todo esto que el mundo nos impregna todos los días. Y es, yo soy lo que soy. Y si me quiero reír, me río. Y si me quiero llorar, lloro. Y celebro todo. Obviamente vamos aprendiendo que hay códigos, ¿cierto? Hay momentos, hay espacios para todo. Pero sin dejar de estar conectados con ese ser auténtico que todos tenemos adentro, que no es que se fue, es que está acá, pero lo hemos ido tapando un poquito y eso es muy bonito. Ahorita, Luzda, y quiero que esto quede grabado, ya lo conversamos ahorita antes de empezar nuestro podcast, hablábamos de la perfección. Y quiero traer ese tema a colación porque yo quiero desde el fondo de mi corazón que todos ustedes allá que nos están viendo y escuchando tengan la revelación que a través de Luzda yo recibí hoy, esta mañana, porque a veces nos enfocamos mucho y esa expectativa y ese miedo es a que no sea perfecto, es que tiene que ser perfecto. ¿Y cómo es perfecto? Como yo lo pensé. Y me decías, ¿cuál es la diferencia entre la perfección y la excelencia? Háblanos un poquito de eso, compartámosle al mundo esa revelación que recibimos a través de ti. Bueno, más que una revelación, yo siento que es parte de mi vida, porque también dentro de esos programas que traemos de nuestra infancia, vamos entendiendo que todo tiene que salir perfecto, que yo tengo que ser muy buena en lo que me dedique a hacer, ¿cierto? Y que esa perfección que vamos habitando nos va llevando a altos niveles de sufrimiento. Hay una diferencia muy grande y es que la perfección no admite el error, la perfección castiga el error, ¿cierto? ¿Y cuánto nos castigamos cuando nos damos cuenta que no quedó bien, que no se hizo bien? Yo creo que por eso para nosotros ha sido divertido la maestría de vivir, porque de verdad hemos cometido tantos errores y a mí me ha parecido hermoso cuando la gente nos escribe de una manera muy linda, ojo con esto, alegría, ponerle cuidado a esto. Con amor. Creo que cuestionan más alegría porque finalmente yo escucho todo lindo.
Yo todo lo veo lindo y lo escucho lindo. Ale sí tiene su oído más exigente. De hecho, hace poco le mandé un audio a un amigo que es ingeniero de sonido y yo dije, ay, yo cómo le mandé ese audio siendo ingeniero de sonido porque seguro que se escucha horrible, pero yo lo escuchaba tan lindo, me lo estaba escuchando con los oídos del corazón. Y él es tan bello que no me dijo nada, entonces para mí ese silencio lo dijo todo. La perfección no me permite equivocarme. La perfección me castiga el error y desde ahí me hago mucho daño y desconozco mi humanidad, ¿cierto? Cuando yo aprendo a habitar el camino de la excelencia, me doy cuenta que la excelencia abraza el error, porque sabe que el error siempre me va a llevar a un mejor lugar, porque sabe que el error es un proceso pedagógico, porque sabe que el error me va a poner en un punto de parar, que lo hablamos mucho en la maestría de vivir, respirar y observar qué es lo que hay que fortalecer, qué es lo que me está haciendo falta, qué es lo que me está enseñando la experiencia. Entonces, habitar la excelencia es una forma de vivir más bonita, donde me hago menos daño. Así es, me pareció supremamente hermoso haber hecho esa distinción hoy a mis 35 años, después de toda una vida, digamos, sin haber hecho consciente esa diferencia, que como decías ahorita, bien, venimos con una programación de todo tiene que ser perfecto, ¿y qué es lo perfecto? Lo que tenemos planeado, ¿cierto? Y finalmente también le agregaba en la conversación una cosa ahora fuera de cámaras y es, bueno, pero es que también es abrazar la imperfección de la perfección, ¿cierto? No necesariamente porque salga como no lo tengo planeado, no es perfecto, ¿cierto? Es perfecto como es perfecto como salió. También hay un tema que es el tema de las expectativas. Y ahorita también tocabas brevemente y conversemos un poco de cómo lidiar con las expectativas, no solo las propias, sino las ajenas, ¿cierto? Lo que la gente está esperando de mí, porque uno cuando empieza un proyecto, no nos digamos mentiras, siempre suele tender a pensar, bueno, ¿qué será lo que mi mamá va a opinar? Mi papá, mi novio, mis amigos, la gente que me vea. ¿Cómo lidiar con eso, Ale? ¿Cómo lidias vos con ese tema? Bueno, yo creo que ese es un camino como enlazado y tejido con todo lo que hemos estado hablando. Entonces yo creo que en el momento en el que yo hice las paces con la perfección y con el control, mi vida cambió. O sea, como que la vida es más ligera, no quiere decir que ya no exista para mí la perfección y el control, pues, no, claramente hay todavía como esas ganas de que todo salga muy bien, de que las cosas se den como uno lo anhela, pero es como abrirse a que pueden pasar un montón de cosas, no solo puede salir como que em, irnos de esos caminos de bien y mal y bonito y feo. Cuando como que pasamos esa frontera y dejamos eso ahí, no queriendo decir como pasar por encima de eso, sino como venga, bueno, malo, bonito y feo, dejémoslo aquí a un lado y abrámonos al mundo a qué otras posibilidades y a qué otros conceptos hay. Entonces, cuando vamos a hacer algo y cuando vamos a grabar un podcast, no esperamos algo de eso. Pues no decimos como, bueno, este podcast, de manera como ambiciosa, entre comillas, este podcast nos va a traer no sé cuántos clientes y le vamos a llegar a una cantidad de una comunidad y no sé qué. No, no, no. Porque yo creo que ya sabemos que eso nos hace daño, porque estamos esperando algo y cuando eso no suceda nos vamos a decepcionar. Mientras que cuando no esperamos algo, nos sorprendemos de eso que pasa, sea grande, sea pequeño, sea que sí, sea que no, sea que alguien dijo algo aportante o no aportante, o constructivo o no, dijo algo maravilloso. Entonces, como el hecho de, el propósito principal es disfrutar lo que estamos haciendo, llámese podcast, llámese algo laboral, llámese servirle a alguien, lo disfrutamos, nos lo gozamos, sentimos que lo entregamos todo, lo que venga, todo es ganancia. Yo tengo 3 vacunas. Ay, a ver, contá. Yo tengo 3 vacunas y pues siempre lo cuento desde mis historias porque es como el primer acuerdo que traemos de la maestría de vivir. Nosotros no nos vamos a poner a hablar de lo que leímos en un libro, hablemos de lo que ha pasado por nuestro cuerpo. Hace poco me dijo alguien que me quiere mucho y obviamente cuando yo digo que nos dicen de una manera bonita es que aprendimos a escucharlos bonito, aunque no lo digan bonito, ¿cierto? Ok. Es que tú quieres ser famosa. Entonces, ay, eso fue tan bonito cuando lo escuché. Y le dije yo, mira, ¿sabes quién? Yo no necesito ser famosa y ahí está la primer vacuna que yo tengo frente a las expectativas.
y es que la maestría de vivir nace en un lugar de abundancia, no en un lugar de carencia. Y yo siento que ahí es donde todos estamos llamados a crear desde un lugar de abundancia, lo que hablábamos ahorita. Hay una diferencia muy grande entre el soñar, que es un acto creativo, que es un acto de conexión, que es un acto de apertura, al desear, que es un acto de supervivencia, que es un acto más biológico, de carencia, que hay un espacio vacío que lo quiero llenar. Entonces, cuando nosotras nos sentamos a construir la maestría de vivir y a generar esos espacios de conversación, tenemos la vacuna determinante de que todos los que nos están escuchando queden con la claridad de que nada de lo que nosotras dos estamos diciendo es una verdad absoluta y que al no ser una verdad absoluta, pues no nos tienen que creer, ¿cierto? Y tampoco tienen que ir a obedecer como con todas esas prácticas que nosotros compartimos. Entonces eso a mí personalmente, y siento que Alegría también, nos da libertad, porque nosotras no queremos ir contando cuentos para que la gente siga contando cuentos, porque lo que estamos antes es invitando es a que las personas escuchen y pasen por los oídos de su corazón lo que están escuchando y no se crean todo lo que hay ahí, que me parece súper bonito. Esto me funciona. Si no me funciona, no me lo tengo que creer, ¿sí? Y la otra vacuna es que sabemos que dentro de nuestro plano existencial como humanidad, todo lo que nos pasa es perfecto, porque es convocado por una parte de nosotros. Entonces, si algo no está funcionando como yo quiero, sí está funcionando como lo necesito. Entonces, desde ese lugar para nosotros ha sido súper bonito entender cuándo paramos, entender cuándo no tenemos las redes sociales como en el indicador que es importante para hacer una muy buena posicionamiento de la marca. Pues sí sabemos que se está construyendo algo muy bonito desde lo invisible y que con toda seguridad se va a hacer tangible porque entendemos que desde ahí es desde donde se crea, desde un lugar invisible, y por eso entendemos la perfección de lo que no nos gusta que pase. Qué montón de información valiosa hemos conversado en este episodio. Estoy así como con las antenitas y creo que voy a tener que verlo por ahí unas 4 veces porque pues cada una de nosotras ha entregado desde su experiencia, desde su ser, que es un poco lo que hace la maestría de vivir, que es lo que hace la maestría de vivir, desde su ser auténtico, pues hablar de la vida. Y por eso me parece que son las invitadas perfectas para este primer episodio del Tejedero, porque el Tejedero es un espacio para tejer la vida desde lo que somos, desde las diferentes hiladas que construyen el mundo, que construyen la vida, tejernos, destejernos, entrelazarnos, unas historias con otras, unas experiencias con otras, unas vidas con otras, para crear este gran tejido que finalmente está bien, es perfecto como es, con todo y sus tramas extrañas a veces, con sus puntos altos y bajos. Muchas gracias desde el fondo de mi corazón por este episodio, porque fue más de lo que yo soñaba. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Alegría, Luzda, gracias por compartir este tiempo con nosotros, con todos. No, gracias a ti. Yo creo que ese es un espacio, como dices tú, para tejer y para traer a colación esas historias que nos hacen lo que somos hoy. Somos lo que somos por todo lo que nos ha sucedido, porque hemos estado abajo, porque hemos estado arriba, porque nos hemos encontrado con cosas que van nutriendo ese tejido y hoy podemos ser como esa obra sin terminar, pero que tiene algo por decirle al mundo y que posiblemente ese mundo también tiene muchas cosas por decirnos. Así que mil gracias. Ay, yo me quedo con eso tan bonito que dice Alejandra de que somos una obra sin terminar, que somos alumnos de la vida, y también con una profunda gratitud por este espacio, por las personas que nos están acompañando, y que sea la oportunidad para decir que a partir del encuentro con Alegría, la maestría de vivir, yo siento que Alegría ha tejido cosas muy lindas en mi corazón, que anoche mirando nuestras fotos para hacer una publicación decía cuántos momentos tejidos a partir de este encuentro. Y eso deseo para ti también, que haya una profunda construcción de un tejido infinito, luminoso de cada una de las personas que lleguen a tejer contigo,
para que desde ahí también sigas tejiendo con tu vida y con la vida de las personas que se van a ser correspondientes a escucharte, a mirarte y a darle alas también a este sueño. Hecho está, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias si llegaron hasta aquí. Gracias por escucharnos, por vernos, por compartir este sueño que es el tejedero. Síganse conectando con nosotros a tejer la vida. También a veces, de vez en cuando tejemos cositas tangibles, tejidas, pero generalmente tejemos la vida, compartimos la vida. Síganos en @eltejedero, en Instagram, en YouTube y en Spotify. Conéctense con nosotros para que no se pierdan ningún episodio, porque va a pasar por aquí gente, ojalá siempre tan valiosa y luminosa como son Alegría y Luisa. Les espero en un próximo episodio. Chao. Abracajabra.